Buenas tardes a todos. Hoy vamos a revelar el misterio del colectivo 28, que no es un autobús de la línea Buenos Aires-Puerto Real, sino es un colectivo que se formó en 1981 y que gran parte de los miembros están aquí con nosotros. Vamos a presentar un documental que ha hecho Pocho Cáceres, en el que ellos expresan su opinión y que yo creo que mejor les escuchamos a ellos y después hablamos con ellos. ¿Nos parece? Venga. De haceros un periódico, hay para todos, ¿eh? Pero primero se lo tenía que dar a ellos. Pero bueno, Mauricio está ahí, Antonio está ahí, un aplauso para ellos. Eso para que lo veáis ahora y... nunca tuvimos algo así, ¿eh? ¿Qué echáis de menos del colectivo 28? Porque bueno, os hemos juntado, pues digamos que os habéis reencontrado, por así decirlo. Las imágenes hablan por sí mismas y el diálogo y la narrativa visual de las imágenes hablan por sí mismas, pero yo quiero saber cuál es vuestra en información. primer lugar, y perdona que te corte como presidente, yo creo que lo que debemos hacer, y espero que todos estéis de acuerdo, es dar gracias. Primero a la Real por renacer y por juntarnos y hacer esta estupenda exposición. A Jocho por el vídeo que quedará y que yo he visto una pequeña parte y de verdad que es una joya y sobre todo es verdad. Y sin duda esta sorpresa, el colectivo nunca tuvo nada publicado así, a Brizolis y a Mauricio, porque bueno, pues nos ha dejado un poquito sin habla, ¿no? Incluso transportarnos a situaciones, a años verdaderamente bueno, pues muy interesantes, ¿no? Entonces, dar gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿El vídeo se va a pasar en cines o...? Al Festival de Sitges, ¿no? Va a estar en Vimeo, pero Pocho... Pondremos el link en la web de la Real, pero vamos, que va a estar en Vimeo. Ya está puesto ya. Está puesto ya. ¿Completo? No, pero completo. No, está puesto Por eso, esto. no. Lo que estaba era el vacilado Sí. que era el colectivo 28, pero se pondrá en... Era la pincelada. La pincelada. Yo echo de menos que tenía que ¿Por qué se llamaba colectivo 28 si no eres 28? Eso lo va a contar Julio, levántate. Era el año 28. Tampoco sé qué va a quedar. Eso, ahí está. Y eso que no está Manolo por el manifiesto. De una vez por todas, a ver, el nombre y digamos la cifra tiene que ver un poco, no tiene nada que ver ni con la cantidad de socios que éramos o de amigos que éramos, no tiene nada que ver. Era un poco una coincidencia que ocurrió en España en aquellos años, ¿os acordáis seguramente todos del 23F? El 23F se gestó en una cafetería que se llamaba Galaxia. ¿Vale? Bueno, pues yo vivía en ese barrio, en Argüelles, y había una cafetería donde yo iba a desayunar todos los días que se llamaba Los Capiques. ¿Vale? Entonces hicimos una especie de paralelismo. Es decir, que una vez que estábamos todos un poco, digamos, no de acuerdo con las directrices que se planteaban en la Real en aquella época, pues de pronto pues, surgieron esas necesidades de crear algo fuera, ¿no? Y un día coincidió que me vino Manolo Fonseca a buscar a... Yo trabajaba en Argüelles también y fuimos a tomar un café y entonces coincidió que ese día era el día 28, una cafetería que era Los Caciques, y planteamos el hecho de crear un grupo fuera de la agrupación fotográfica para, digamos, un poco liberar esa sensación de angustia que teníamos. Así nació el grupo, es decir, de una manera espontánea, por el día de la casualidad que fuera ese día, y porque, bueno, tiene esa referencia un poco, porque luego, al final también, el número y todo esto tenía que ver un poco con una situación que intentamos en aquella época, fue dar un golpe de estado en la Real Sociedad Fotográfica. O sea que nuestra intención era derrocar a los directivos que había en la Real y ponernos nosotros, pero fallamos. Eso no es un golpe como el 23.
Como el 23. O sea, que eso no es un golpe de Estado. Nosotros inventamos un intento de cambiar las cosas. El que dio el golpe de Estado fue Bielba, que sacaba las papeletas hasta debajo de las piedras. Pero explica quién es Bielba, si alguien no lo sabe. Bielba era el poder. Bielba era el presidente de la Real Sociedad Fotográfica en aquellos años. Yo creo que no estábamos, por lo menos personalmente, no estábamos tanto en contra de las directrices, sino en contra de las resistencias, que es distinto. Es decir, las directrices, yo entiendo que entidades de este tipo son muy difíciles, porque por un lado tienen que subsistir, tienen que vivir, y entonces eso le tienen que dar algo a la gente que empieza, y la gente que empieza está encantada con asistir a los concursos sociales, como hemos asistido a los concursos sociales nosotros. Es decir, cuando empiezas es la forma que tienes más simple de compararte con lo que hacen los demás, de ver otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Al margen de la biblioteca y de los estupendos libros que hay por ahí. Pero decía que no estábamos, yo creo, tanto en contra de las directrices de la Junta Rectora como en contra de las resistencias que se ofrecían para hacer otras cosas. La fecha también es importante. 1981, Julio ha citado el 23F, digamos que intelectualmente y filosóficamente, políticamente, la Junta Rectora era muy conservadora, y eso pues también tenía sus encontronazos, aunque no se hablaba del tema político, no era importante, pero sí que había un cierto antagonismo, ¿no? Y hasta el hecho, hasta que se produjo, que si recordáis por aquellas fechas, el presidente del sindicato polaco Solidarność, que era Lech Walesa, pues estaba luchando en contra del sistema en Polonia, y a raíz de aquella nosotros nos llamaban Solidaridad. No, porque los de Solidaridad. Sí, había algo más, había también un intento bueno, pues digamos que nosotros éramos jóvenes, teníamos enfrente gente, o la gente que dirigía la entidad, pues era bastante más mayor, pero no solamente eso, había gente con mucha pasta, militares, en fin, y nosotros pues queríamos otra cosa. Entonces, no tanto contra las directrices, sino contra las resistencias que encontramos para hacer lo que queríamos. Nosotros pedíamos, por ejemplo, pues, aparte de la sala principal de exposiciones, los que conocierais la sede de la calle Príncipe, pues queríamos una sala que había más pequeña, que no se utilizaba para nada, y queremos que se utilizara para exponer otras cosas. Pues no se nos daba, al final lo conseguimos, ¿no, Maruto? Sí, conseguimos eso y subir las cuotas. Es curioso porque luego ya nos fuimos, ¿no? Pero se subieron las cuotas, que eran muy pequeñas, y nuestra intención, está aquí Enrique Peral, que nos está escuchando muy atentamente, y que era lo mejor de la Real, por lo menos para nosotros. Cristiano Ronaldo de la Real, sin ninguna duda. Y conseguimos eso, conseguimos un espacio, es decir, nos dieron un poco Se cansa ahí. Sí, y subimos las cuotas, porque ¿qué queríamos? Queríamos hacer más cosas, queríamos más presupuesto, pintar las paredes, marcos, cosas muy elementales que ahora se dan por hechas, ¿no? Y no lo conseguimos, porque efectivamente, como ha aclarado Rafael Roa, realmente lo que pasó es que fue un golpe de Estado desde dentro, porque con esa inocencia que teníamos nosotros pensábamos que como llegábamos con ideas nuevas y renovadoras, se nos iba a dejar trabajar, y entonces lo que hicieron fue, claro, ellos eran ya, pues, y sabían lo que había, sacaron una serie de votos que no contábamos nosotros y ganaron por poco, muy poco. Por un voto. Bueno. Bien, eso no significó una ruptura, ni mucho menos, porque en aquellos momentos estamos hablando que allí fumaba todos los días o todos los martes Gabriel Collado, Paco Gómez,
Dolcero, Cantero, con lo cual no es que dejásemos de hablar con ellos, ni mucho menos, pero hubo un distanciamiento fuerte, sobre todo entre la dirección en el caso de Gerardo Piedra, porque seguíamos yendo, por supuesto, a la biblioteca, que era lo mejor que había, no solamente en La Real, sino lo mejor que había en Madrid, para poder entender y ver y hablar de fotografía. Y nos convertimos en hombres orquesta, quiero decir que entonces a partir de ahí empezamos a generar proyectos nosotros y lo hacíamos todo, es decir, las fotos revelábamos, hacíamos los marcos, buscábamos el sitio para exponer, colgábamos, descolgábamos, pagábamos la copa, o sea, lo que se sigue haciendo, más o menos. Eso ha cambiado. Es decir, que de un disgusto, porque en el fondo yo recuerdo aquel día como si fuera hoy, nosotros sentados en la parte de atrás, era como aquí, pero sentados en la parte de atrás, y inocentemente creíamos que íbamos a nombrar a Manuel Sonseca presidente, que por cierto está en Berlín y manda un saludo para todos. Y Sonseca yo ya le veía de presidente, a Ángel de secretario, no, es que creíamos que íbamos a ganar y que... Hombre, por un voto, por un voto. O sea, la Junta de... Menos mal que no ganamos. Menos mal. Hay que decir que creíamos que íbamos a ganar porque la asistencia media, aquellas juntas de renovación de cargos, eran 10, 12 personas. O sea, y entonces cuando llegamos y vimos el salón lleno, ya dijimos, tate que tomate. Pero bueno, había mucha gente que nos iba a votar, pero no contábamos con que había gente que llevaba 3, 4, 5, 6 votos delegados, ¿no? Tenía muchos votos delegados en el cajón. Y entonces, pues bueno, nos dieron todo menos la presidencia. Sí, es verdad, es decir, todo lo que pedíamos, la sala, subir las cotas, exponer y tal. Mucho mejor. Yo creo que aquello fue para bien. Sí, para bien para todos, para ellos también. Ellos nos benefició porque nosotros nos pusimos en marcha fuera, que siempre, por un lado es más dificultoso, más complicado, pero por otro lado también es más atractivo, ¿no? Los retos son mayores y bueno, pues en esos 3 años, ¿no? 81, 82, 83, pues hicimos una serie de exposiciones y lo pasamos muy bien. Pusimos en arco. Ojo, pusimos en arco. Pusimos en arco y pusimos en Enredo, que era una galería fotográfica, exclusivamente fotográfica, que llamaba Rosalind Williams, no sé si la conozcáis, y nada, muy bien, muy bien. Una pregunta, en el colectivo la única mujer que había era Pilar Pequeño, ¿eso es porque no quisieron participar más mujeres? No había. Había 2 socios de La Real, Cristina García Rodero, que creo que no pagaba las cuotas. No, quiero decir que había mucha gente que no pagaba, hombre, por favor. Yo seguramente entre ellos llevan esto. Quiero decir, había 2. Y Pilar Pequeño. José María, había una... Cristina sigue siendo socia y paga más cosas. No, a ver, que era una broma. De hecho, Cristina iba a La Real. Iba a La Real. A lo que te referías que si no participaron más mujeres porque no había en aquella época De verdad, China, no había. Perdón, el otro día en Facebook, el otro día una alumna de la escuela dijo algo así como que no hay chicas y tal. Yo creo que ahora estamos asistiendo a una especie como de persecución y nos olvidamos del momento histórico en que se aquello, ¿no? Yo, en Pica, nosotros tenemos más alumnas que alumnos, igualmente hay mujeres, más fotógrafas que salen de la escuela con premios y con trabajos mucho más destacados y no pasa nada. En aquel momento eran los años 80. Eran los años 80, es que estaba Pilar y nosotros. Cristina. Pero Cristina bueno, Cristina había una tal María Jesús Berna. Posterior. Estaba en esa época, por ahí. Vino después. María Teresa. Lo que quería apuntar es que nosotros somos un colectivo de 12 o 14 fotógrafos
independientemente de que eso hubiese una mujer que fuese No, directora. no, lo he preguntado solamente por la curiosidad de saber si es que no había más. No, y para que quede claro, para que quede claro. No había impedimentos de ningún tipo, vamos, o sea, la razón era que no había más. De hecho, Pilar casi no llegó a no estar, porque realmente quien era el fotógrafo era su marido. Claro, Que fue por los pelos. Y ella era acompañante de la mujer de Puga. Dibujaba. Pilar se incorpora a la fotografía de la mano de Pepe Puga, que sí que era el que hacía foto entonces, ¿no? Ella, pues, digamos que a su lado, pues empezó a hacer fotos. Pepe Puga junto con Rafael Roa y Rafa Ramírez, no sé si Manuel Sorseca montan la galería. No, Sorseca. Alejandro Estuvo en ello, pero no. Bueno, montan la galería Imagen. Castillo. José María Castillo. José María Castillo. Montan la galería Imagen, año 83. 83. Al final del colectivo. Al final del colectivo. Montan la galería Imagen y durante un tiempo fue pues una noticia, como tantas otras ha habido, que durante el tiempo que funcionan y son capaces de subsistir, pues vimos muy buenas exposiciones, ¿no? Y quizá también, aunque ya es un poco posterior, pero del núcleo y del trabajo relacionado con autores del colectivo, surgió también el primer Festival Internacional de Fotografía en Guadalajara, es decir, en todo el núcleo unido a Antonia Tabernero y Marie Genevieve, pero el grupo que formó, que trabajó, que trabajamos, que trajimos desde de fuera autores tan importantes como Larry Clark, Bernard Faucon, Larry Finn por primera vez a España, en el fondo surge también del camino de lo que se había formado con el colectivo. Bueno, ¿Más preguntas? De hecho, pusimos, yo creo que, sin darnos grandes aspavientos, pero yo creo que fuimos una generación que pusimos los pilares de la fotografía moderna en España. Que lo digan otros. No, ya lo han dicho. Sí, es verdad. Yo no, lo que sí que contribuimos fue a cambiar un poco las cosas. No hablo de la imagen en sí, sino de hacerlo dignamente, de poner las papaturas, de colgarlas en un marco, no con chinchetas, ni con claves, ni con cables, Sí, pero las imágenes también eran diferentes. Bueno, porque la mayoría de nosotros pasamos del 35 milímetros al formato medio, porque estábamos metidos en aquella idea clara de que había que, por decirlo de alguna forma, dignificarlo desde el punto de vista técnico y hacerlo lo mejor posible. Entonces, Enrique Peral quería... Me voy a levantar para que... Este es el grupo, bueno, el inicio. Estas personas que dicen, como veis, esto es histórico. Pilar Pequeño es esta. Y esta Rosalía Indus, que es la directora de la galería. En aquella época es que no había más. Y tengo que decir con mucho orgullo que en la Real Sociedad Fotográfica las mujeres no solamente es que nos gustaran muchísimo, es que pudieron hacer lo que quisieron. No había ningún problema. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No se ponía ninguna pega. Ninguna. Y todos estamos muy orgullosos. Y ahora viene una nota muy simpática de uno de los que mencionaron estos caballeros de la Escuela de Madrid, Leonardo Cantero. Sí. Leonardo Cantero se nos sentaba en la sala cuando venía y se ponía la silla así, y se ponía así, fumando. Socio nuevo que viniera, le llamaba, chaval, ven aquí. Tú eres nuevo. Pues mire, yo soy Leonardo Cantero. Ah, pues mucho gusto, Leonardo. ¿Tienes novia? Sí, no. Bueno, ¿hace foto? Pues sí, pues no. Bueno, mira, yo te voy a aconsejar una cosa. Compraros el mismo cuerpo de cámara, cada uno, y luego los objetivos los compartirlos, uno nada más. Es que a mi novia me parece que no le gusta mucho la fotografía. Entonces, que te lleve el trípode. Que te lleve el trípode. No se puede dejar una fotografía. La fotografía tiene que tener mucha
rueditas. Un poquito más alto, Enrique. Habla un poquito Más más alto. alto. ¿Me habéis oído lo que he dicho? Sí, Yo sé. Tengo dificultad. Entonces, el ambiente que se respiraba en la Real, Si os calláis, pues para algunos era irrespirable, como yo mismo lo han dicho. Yo estaba metido siempre en la biblioteca, tenía tanto trabajo y me encantaba tan aquello que no me enteraba de la mitad de las cosas. Pero sí, les admiraba porque ellos tenían ganas de hacer cosas. Pero es que antes de ellos hubo una intentona política, que eso era Partido de la Lista. Venían dispuestos a cambiar el mundo. Y entonces nos hacían exposiciones paralelas, ¿os acordáis? Se cargaban las exposiciones y abajo había unas mesitas bajas donde se llevaban los ceniceros, quitaban los ceniceros y ponían las fotos de ellos debajo de cada. Y luego crearon un grupo de trabajo, no sé cómo se llamaba, colectivo, no sé qué, me parece que es así como un colectivo, ¿cómo era? El colectivo comunista, el niño de Praga, una cosa así, bueno. Y se salían en grupos, ellos decían, bueno, vais que tal, 4 o 5, y había que ir sistemáticamente a las últimas, para hacer fotos anti-evolución. Y no se dejaba hacer otra cosa. Entonces, claro, el chico venía cabreado, porque lo que ha hecho Ángel es verdad, y, hombre, que nosotros queríamos para poder enseñarlo ahora, aquí ahora, y ver cómo los demás nos han aceptado en el lado. Entonces no se podía hacer nada más que eso. O sea, fue un fracaso, salieron todos aburridos y roqueteados, por aquello no se podía cambiar absolutamente nada. Entonces, eso de las tarjetas representando voto y eso teníais que haberlo previsto. Ya, hubierais preguntado yo por ahora. Bueno, Ahora. Aprovechando la exposición y el vídeo y todo esto que habéis hecho, ¿nos habéis planteado quizás sacar un libro con imágenes del colectivo y un poco contando la historia y todo eso? Pues sí. Sería algo muy interesante, ¿no? Historia de España, Mauricio di algo. Bueno, Mauricio di algo. Yo creo que en la mente de todos está eso. Incluso hacer una exposición más grande, incluso hacer itinerarios. Es curioso que sea la Real, 35 años después, la impulsora de hacerlo bien. Quiero decir que no es que yo insista en dar las gracias, pero es muy curioso, ¿eh? 35 años después, la Real es la que de alguna manera aglutina, hace que nos juntemos, que veamos estas copias, yo creo que preciosas copias, y que bueno, pues que se cuente la historia como se debe de contar, si es que la hubo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el colectivo? 3 años. 3 años. 6 exposiciones. Y nunca los 14 juntos, hasta ahora. No, y nunca juntos, sí, es verdad. ¿Y por qué duró solo 3 años? Yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que nos llevábamos muy bien, nos seguimos llevando bien todos, había buen rollo, pero empezaron a surgir caminos independientes y yo creo que habíamos salvado ya esa situación de estar y de trabajar única y exclusivamente juntos. Es como si hubiera habido ya un poco de liberación. Tuvo también mucho que ver Arles, sin duda, ¿no? Es decir, conocimiento de lo que se hacía fuera y que de alguna manera nosotros, bueno, de alguna manera no, copiamos literalmente, es decir, el Festival de Guadalajara era copiado literalmente. ¿Para qué inventar si estaba hecho muy bien, ¿no? Entonces yo creo que tuvo que ver un poco esto, ¿no? Por un lado el nacimiento de la galería y como que cada uno cogió un poco su camino. Algunos no lo han encontrado todavía, pero bueno, la verdad es que fue un poco esto. No hubo ninguna ruptura ni nada. Bueno, Julio, que siempre ha estado a su aire y demás, fue lo único que dijo, me voy pero poco. Yo creo que fue igual que nos juntamos por una necesidad, pues como ha dicho José María, nos separamos de una forma natural. Yo creo que cada uno tenía intenciones de desarrollarse de manera individual y eso surgió, ¿no? Pero eso es que yo creo que no hay voces en el grupo, o sea que nunca hubo voces en el grupo. Lo pasamos genial, yo creo que fue un colectivo de individualidades y lo mejor del colectivo fue que compartimos aquel tiempo y aquellos espacios con grandes fotógrafos. Y lo mejor, yo creo que tratamos temas completamente diferentes y nos alejamos un poco de esa fotografía un poco documental que caracterizaba las Escuela de Madrid. Entra Rosalind. Y ya está, o sea que... Entra Rosalind. No saben muy bien.
lo que debe quedar claro Pero ya mejor sin el micrófono. fue una muerte natural, digamos, no hubo roces, no hubo malos roces, no hubo malos rollos, no hubo gente, por ejemplo, Bea, que se profesionalizó por aquella época. Roa. Que se profesionalizó. Antonio Beas también. Yo estuve pensándomelo en el año 83-84. Empecé a hacer algunos trabajos en publicidad con Julio. Se nos daba muy bien, ganamos mucha pasta. No, en serio, hubo mucha pasta. Pero Habla alto, Ángel, que tú sabes. Pero bueno, que yo me lo pensé y yo tenía un trabajo que era bonito, que me gustaba, que era ameno, que era creativo, que me pagaban razonablemente bien y dije, no, voy a seguir con mi trabajo. Y simultáneamente ya estaban surgiendo cosas como la idea de hacer Nacional 2, al final, ¿no? Del 83. Un trabajo que hicimos sobre la antigua Nacional 2, que no existía, que no es una autopista, y que hicimos entre 4 o 5. 4. Y bueno, ahí se encadenaron, esperamos que no hubo nada y la Real yo estoy muy agradecido. En esta casa pues yo me relacioné con el mundo de la fotografía, aprendí, entonces no había escuelas. Había libros de autor, hablaba con el liberal, quiero esto. Había libros de autor, libros de técnica y estaba rodeado de gente que los escuela de Madrid y decir que no tengo nada, absolutamente palabras de agradecimiento hacia la Real Sociedad Fotográfica. Yo, al hilo de lo que está diciendo él, voy a discrepar un poquito de ti nada más, y es que sí había una escuela de fotografía. Yo empecé, antes de entrar en la Real, mi primer curso de fotografía, yo creo que casi el único, porque luego aprendí de la Real de todos, fue con Rosalind Williams. En la Galería Redor y Tino Calabuch montaron unos cursos de fotografía al cual asistí durante una semana. Así que ese fue mi primer curso de fotografía. Y ya me inocularon el virus de la fotografía. Sí. Y a partir de ahí ya luego ingresé también como en la Real Sociedad Fotográfica. Pero yo quería decir que el germen del grupo no solo fue el ir en contra del ambiente que había en ese momento, la rebeldía que teníamos por ser jóvenes y por querer hacer más, es porque habíamos descubierto que otra fotografía era posible. Y en eso tiene mucha culpa el señor Enrique Peral, también, porque nos enseñó toda la historia de la fotografía, toda la base que desde que comenzó la fotografía, con cursos que nos daba de historia de la fotografía, de cómo identificar fotos antiguas, sistemas de positivado y sobre todo a los grandes maestros que han sido y siguen siendo en la fotografía, y yo creo que eso nos caló como fotógrafos. Y claro, a partir de ahí empezamos a buscar qué es lo que se hacía en la fotografía en ese momento. Veíamos que existían LEDs, que existían otros mundos fotográficos que nos eran vedados en la Real Sociedad Fotográfica. Y yo creo que esos fueron los dos alicientes que tuvimos para formar el grupo. La rebeldía contra la junta directiva y el hacer otro tipo de fotografía y salir del cascarón. Y eso, pues gracias yo se lo debo a Enrique Peral y al primer curso de fotografía de Rosalind Williams. Debió ser medio clandestino. Casi, en la cueva Redor. Habéis dicho que vuestra fotografía supuso una ruptura y también quizá un adelanto, una modernización de lo que era la fotografía en ese momento.
En este momento actual en el que estamos, eso se está dando muchísimo, hay una ruptura muy grande y se está haciendo una fotografía muy diferente. La fotografía que se está haciendo hoy en día se basa mucho en lo que se llama el discurso, en donde muchas veces parece que se le da más a vosotros eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo proyectos, estábamos trabajando con ideas. Es decir, hay uno de los carteles que han salido ahí que se titula Interiores. O sea, el primer avance que hicimos es trabajar sobre unas ideas desde un punto de vista muy personal, pero trabajar de forma conjunta con ideas. Con lo cual eso ya fue una ruptura y de ahí surgieron la intención de trabajar en proyectos concretos sin perder la identidad de cada uno. Ángel ha hablado del primer trabajo que hicimos conjunto después de la ruptura del colectivo, que era Nacional 2, pero otros componentes de los que estamos aquí hicieron otras cosas. Julio empezó a trabajar en una serie de fotogramas interminables que sigue todavía. Es decir, sirvió para muchas otras cosas, esa ruptura sirvió para muchas otras cosas. Lo del discurso y lo de que lo más importante o lo que se le da más importancia al discurso será una parte de gente, ¿no? Porque en realidad lo que en mi caso y lo que hay que buscar es que realmente haya buenas imágenes y buenas fotografías. Si además tienen un buen discurso ni te cuento, ¿no? Pero vamos, en ese sentido sí que hay una corriente, pero hay otras también. Yo tengo que decirte, Conchita, casi siempre digo lo que pienso. Alto. Y lo digo de forma abierta. A mí me parece que eso es un cajón desastre que le viene muy bien a mucha gente para justificar cosas que no tienen justificación. Si eres fotógrafo, fotógrafo. Y que el discurso sea el complemento a la fotografía. No la fotografía, el complemento del discurso, y que ahí te va eso, que no hay por dónde cogerlo, pero va presente. O sea, esa es mi opinión. A lo mejor soy muy contundente, soy muy clásico, pero a mí es que no sé, a mí una fotografía de 23 páginas para justificarla, ¿qué quieres que te diga? Pero yo creo que ese es el eterno dilema de la fotografía. Es decir, si considerarla como obra única cada foto, o tiene que estar agrupada por algún concepto, o tiene que estar arropada por algo que es ajeno quizá a la fotografía, como es el documento, la fotografía documental o fotografía descriptiva. Eso no se le pide a otro tipo de arte. La pintura, escultura, puede ser obra única. Sin embargo, la fotografía siempre tiene ese gran problema, que siempre tiene que estar justificada por algo. Entonces, hay veces que no somos capaces de hacer ver al observador, al espectador, que cada foto en sí puede ser una obra única y no necesita, como dice Ángel, un discurso detrás. Sí. Aunque la fotografía es muy amplia, vale para todo. Sí, puede tenerlo el discurso, pero la fotografía que digamos de la cual está hablando ese discurso tiene que tener el peso y la solidez suficiente por sí mismo como para que si no ese discurso no pase nada. Después hay una cosa que podemos comentar, que es que creo que estamos en una sociedad que es un poco donde predomina la estética de lo banal, ¿no? Y después también hay otra cosa, que hay una estética de imitación. Hay muchos imitadores de Martin Parr, hay muchos imitadores de otros autores, pero no hay prácticamente, yo no veo en ese país alguien que rompa de una manera directa que innove, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿para qué voy a hablar de algunos grupúsculos que existen por ahí cuando puedo hablar de autores consolidados como puede ser Gregory Crewdson, Nodaf o cualquier otro fotógrafo contemporáneo de los que comento a mis alumnos en las escuelas? Tampoco hay grandes rupturas en ese sentido, no hay grandes rupturas en ese sentido. Y después hay mucha imitación, hay muchísima imitación y tampoco se aporta nada nuevo. Es muy difícil innovar, Entonces hay mucha gente repitiendo esquemas porque eso funciona. Eso funciona para obtener una beca, para obtener
un premio, para tener un cierto reconocimiento. Es igual que esta parece el fotolibro, parece que el fotolibro inventan todo, ¿no? Yo recomiendo a muchos fotógrafos jóvenes que se van al Museo Reina Sofía y vean la maqueta del anuario de la FAI del año 58. Y después me digan si han innovado algo en las maquetas de los fotolibros, porque yo a veces le pregunto a algún alumno, ¿por qué en esta doble página me pones esta foto en pequeñito en la parte superior izquierda y dejas todo en vacío, todo esto en vacío? No saben contestar, no saben contestar. La respuesta es que, bueno, es que se hace así, o ¿por qué sobreexpones las fotografías y les das esto que no, es que eso se lleva mucho, esas no son respuestas. Un fotógrafo, un artista, no todos los fotógrafos son artistas y todos los artistas son fotógrafos, y todos los artistas que usan la fotografía la usan de la manera correcta. La fotografía es una herramienta que sirve para comunicar, y sirve para emocionar o no emocionar, o sirve simplemente para que alguien para catalogar una cosa. No quiere decir que hay imágenes que nos emocionan, imágenes que no nos emocionan, y nosotros, por ejemplo, cuando entramos en las redes sociales y entramos en Instagram, empezamos a ver fotos, me gusta, cuando cerramos la aplicación no recordamos ni una sola foto a la que hemos dado me gusta. O sea, hay esa masificación de las imágenes a las que aludía Baudrillard, que pierden su significado. Bueno, perdonad por el rollo, pero es un poco esto, estamos en una situación muy compleja. Yo quisiera apuntar que no solamente el grupo AFAL, sino que Ralph Gilson se cansó de enseñar sus fotografías y al final él se autoeditó en la editorial Lundström, y si alguien quiere ver alguna repetición de libros, que se vaya a Lundström, que vea Déjà Vu y algunos de los libros que hizo Ralph Gilson a finales de los 60, principios de los 70. ¿Están aquí? Bueno, pues si están aquí, estupendo, bueno, seguramente estarán aquí. O sea, lo del fotolibro, o sea, lo del invento del fotolibro en el año 2000, bueno, pues nos reímos un poco de eso. Pero yo creo que le hemos dedicado mucho tiempo ya. Yo quería aprovechar, ya que está aquí Rosalía Julia. Buenas tardes, Rosalía. ¿Qué te parece ver una exposición similar a la que tú tuviste en la Galería Redonda? Prácticamente casi la misma. 34 años después. Hombre, para mí lo que me ha impresionado, lo que me sigue impresionando de esta organización es la continuidad. Es la continuidad y la seriedad. Porque yo creo honestamente, aunque haya otros eventos y instituciones ya aquí en Madrid y realmente no se da abasto para ver todo, aquí hay seriedad y puede haber una charla donde asiste poquísima gente, otros como hoy, está repleto el lugar, es realmente espectacular, a mi modo de ver. He traído, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la Real estaba en la calle Príncipe, he venido aquí con Ann Tucker. Y mucha gente, Ann Tucker, que los que no la conocen y tal, era una de las primeras historiadoras, comisarias de fotografía en los Estados Unidos, y realmente muy respetada. Y fuimos un sábado por la tarde, primero porque era el único sitio abierto donde había fotografía, porque ella insistió, decía, yo quiero ver fotos, y vamos a ir a ver este lugar, encima ofrece más continuidad que otros sitios, y se quedó muy agradecida. ¿Qué vistes en estos chicos para ponerlos en una galería como la tuya? Hombre, esa modernidad que tienen, que todavía mantienen. Exacto. Lo que más me sorprende es el tamaño. Ajá. Bueno, que eso quizá, no sé si ellos también lo reconocerán, obedece al tamaño que seguimos manteniendo los concursos sociales. 40-50. El marco. El marco. Ah, bueno. Pero es casi refrescante ver este tamaño. Como ahora, todos los tamaños son muy grandes y tal, pero y la unidad, la sobriedad, me encanta, o sea, me encanta el lugar y todo. Solo me gustaría ver más proyección fuera de la misma Real.
Por si hay alguien que no lo sepa, continuando con lo que dice Rosalind de los tamaños, estos son todas copias de época, de los tamaños que se hacían entonces. Estas no son copias modernas, estas son copias de época. Copias que se hicieron en el año 80. Marcos de época. Son los largos, ¿no? Solo el passepartout.